ecuación es precisamente la ubicación del último punto. Después, a partir de ahí, pues deducíamos nuestra ecuación, en la cual tenemos que asignar primeramente presiones a los extremos, tanto en B como en 1, y empezamos el análisis o la deducción de nuestra ecuación, tomando en cuenta el punto inicial, que en este caso es el punto 1. Sí, ahí se iguala con la presión en 1, y después se suma conforme va, como va hacia abajo, de 1 a 2, después menos la presión de 3 a 4 y se iguala siempre en este punto, en el último. Entonces, aquí habíamos comentado que como el punto 4 está a la misma altura y es el mismo fluido que se tiene en el punto B, es la misma presión. Partiendo de ahí, pues nuestra ecuación del punto que nos están solicitando, que es la presión en B, quedaría igual a la presión de 1 a 2 menos la presión de 3 a 4. Sustituyendo ya el valor de la ecuación fundamental de la aerostática para poder determinar las presiones generadas por las columnas, pues analizamos que para la presión de 1 a 2 necesitamos conocer la altura precisamente esta, porque les había comentado que no importa la forma de la manguera como esté en este caso, pero o la forma del recipiente que lo contiene, lo importante es la altura del fluido, que es la que va a generar la presión, ¿sí? Y después, por el peso específico de este fluido, menos la presión de 3 a 4 que se produce o la podemos calcular multiplicando el peso específico del fluido de 3 a 4 por la altura también de esta misma. Perdón, muchachos. Y nos quedaba nuestra ecuación de esta manera. Bueno, aquí el detalle, lo que les comentaba es de nuestra ecuación queda de esta forma y vemos qué información tenemos para poder darle solución. Los pesos específicos de ambos fluidos nos los están proporcionando, ¿sí? Tanto el del tubo y como el fluido manométrico. Las alturas, para la altura de 3 a 4, sí nos la están proporcionando directamente de nuestro diagrama. Pero la altura de 1 a 2, aquí, si ustedes observan, con la información que nos están proporcionando directamente del diagrama, pues no la podemos determinar o a simple vista, ¿sí? Entonces, pues ahí se nos está complicando. En este caso, fue donde nos quedamos en la solución del problema, y necesito que pongan un poquito de atención para que lo entiendan mejor. Tenemos que analizar la información que nos están proporcionando de inicio nuestro problema para darle solución al mismo. Nos están diciendo que tengo una distancia desde la superficie libre del líquido hasta donde está la curvatura del manómetro diferencial. Tenemos una distancia de 50 centímetros. Y además nos están proporcionando este triángulo rectángulo que tiene de catetos pues 3 y 4. Y la información que tenemos igual de ese mismo ubicación de donde está la curvatura del manómetro diferencial hasta donde está el cambio de fluido son 10 centímetros. Entonces, tendremos que hacer aquí un análisis para tomar en cuenta esa información. Entonces, de esa manera, vamos a desplazar el siguiente punto de subdivisión precisamente en donde está la curvatura, ¿sí? Para aprovechar toda esa información que tenemos de nuestro problema inicial. Entonces, haciendo ese cambio, pues tendríamos que volver a hacer nuestra ecuación porque cambiamos la subdivisión. Entonces, de esta manera, la ecuación que representa las presiones que tenemos en nuestro sistema, nuestro manómetro diferencial, pues queda de la siguiente manera. Quedaría la presión en 1 más la presión que se genera del fluido de 1 a 2', menos, aquí recuerden que cuando va hacia arriba se va a restar, ¿sí? La presión que se genera en la columna. Tenemos esta columna de 10 centímetros de el fluido manométrico. Entonces, como está arriba de mi punto de subdivisión, tengo que tomarlo en cuenta. Entonces sería menos la presión de 2'
a 3. Y posteriormente, pues la que ya teníamos considerada, es decir, la presión de 3 a 4. Aquí en este caso, pues vamos a analizar posteriormente que cuando hicimos los primeros problemas les comenté que las columnas del que están por la parte inferior, cuando tenemos una curvatura del manómetro o hacia arriba inclusive, no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque sí generan presión, de hecho es lo que estamos considerando. Pero tenemos una presión que va de la misma magnitud, o sea, hacia abajo y otra que va hacia arriba. Entonces, finalmente se va a eliminar y ahorita lo vamos a analizar. Entonces, ya tomando en cuenta esta información, ya tenemos más datos para poder calcular precisamente pues las alturas que necesitamos. Entonces, para sustituir nuestra ecuación fundamental de la aerostática y darle solución al problema, pues la presión en uno, como está abierta a la atmósfera, va a ser cero. Y sustituyendo ya en mi ecuación para determinar la presión en B, queda que la presión generada por la columna de 1 a 2' va a ser igual al peso específico del fluido manométrico, que es el mismo de 1 a 2', perdón, por la altura de 1 a 2'. Pero si ustedes observan, como desplazamos el punto de análisis más hacia abajo, se va a incrementar precisamente la altura que tenemos de 1 a 2'. Pero aquí ya tendremos, si ustedes observan, ya podemos utilizar la información de nuestro problema inicial para poder calcularla. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Respecto a la presión generada por la presión de la columna de 2' a 3. Bueno, pues queda igual. Sería el peso específico del fluido de 2' a 3 y por la altura precisamente de 2' a 3, menos la presión que ya habíamos considerado del fluido de 3 a 4, ¿sí? Aquí el detalle es precisamente calcular la altura de 1 a 2'. Pero como les decía, si ustedes observan, tenemos aquí un triángulo rectángulo y de este lado igual, en el cual tenemos como hipotenusa los 50 centímetros, ¿sí? Y el cateto opuesto a este ángulo, pues es precisamente la altura que necesitamos considerar para calcular la presión. Ahora, no sabemos cuánto vale este ángulo, únicamente tenemos la hipotenusa, no la podremos calcular, necesitamos conocer el ángulo, pero tomando en consideración el triángulo rectángulo que tenemos en la parte superior, que genera un ángulo teta, por decirlo así, podemos determinar la magnitud de este. ¿Por qué? Porque tenemos los catetos, ¿sí? Y ¿qué función trigonométrica relaciona ambos catetos? Pues la tangente. La tangente del ángulo teta va a ser igual a 3 entre 4. Y de esa manera obtengo que la tangente de ese ángulo es 0.75. Para conocer la magnitud del ángulo, pues simplemente la despejo. ¿Cómo? Pues sacando la inversa de la tangente de 0.75 y obtengo que el ángulo teta tiene una magnitud de 36.87 grados. Ahora, este ángulo teta, ¿cómo es con respecto al ángulo que se está formando en el triángulo rectángulo que tengo que analizar? Vamos a asignarle una denominación alfa. ¿Cómo es teta con respecto a alfa? Igual. Pues es igual. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos rectángulos con los cuales son ángulos opuestos. Y por eso es que el ángulo teta con respecto al ángulo alfa, pues es el mismo. Entonces, ya tomando en cuenta esa consideración, contengo el ángulo y la magnitud y también la hipotenusa. Entonces, ahora necesito conocer el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica me va a ayudar o considera el cateto opuesto? Pues el seno. El seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es 1 a 2' entre la hipotenusa, que son 50 centímetros. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues despejo precisamente la altura h de 1 a 2'. Y va a ser igual a 50 centímetros por el seno del ángulo, pero que ya era calculado, que en este caso son 36.87 grados, ¿sí? Obtengo mi valor de ese seno y es 0.6, que lo tengo que multiplicar por 50. Entonces, la altura
H12' son 30 centímetros. Aquí tengo que convertirlo a metros para tener congruencia con mis unidades al momento de sustituir en mi ecuación 1, ¿sí? Y de esta manera, pues ya calculamos precisamente esa altura, ¿sí? Así es como consideramos toda la información que nos proporcionaron y podemos ya tomarla en cuenta para calcular nuestra incógnita que nos estaban solicitando. ¿Dudas, muchachos? ¿Cómo sacó, profe? Disculpe, H12. Aquí está. Recuerda que inicialmente habíamos considerado y dicho que las subdivisiones es donde está el punto que cuando tenemos una curvatura del manómetro, se proyecta en donde hay el cambio de fluido, ¿sí? En este caso sería 3. Proyectamos y nos quedaría el segundo punto. No podíamos calcular directamente con la información que tenemos la altura de 1 a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para utilizar la información que tenemos en nuestro diagrama, pues desplazamos la subdivisión hasta el extremo de la curvatura de mi manómetro diferencial, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues ya tenemos información para, a través de trigonometría, pues determinar precisamente esa altura, porque como lo desplazamos hasta la parte inferior, pues desde luego que la altura H1 se va a incrementar. Entonces, determinamos a partir de esta información el ángulo, que es el mismo que tenemos acá, aquí tenemos ya la hipotenusa, y este H1 a 2 es el cateto opuesto. Utilizamos la función seno para determinar precisamente esa altura H1 a 2, que es la que requiero para sustituir en mi ecuación y poder calcular la presión manométrica en el punto B. Ah, o sea ¿Sí? que ya, perdón, profe, que lo No, no, interrumpa, sí. Te pero, escucho. o sea, se está calculando ya ahora con el fondo de eso para calcular PV, o sea, la Sí, altura así. del líquido hasta el fondo, o del líquido, del Hasta el fluido. fondo. Sí, porque no, con la información que tengo, pues no podría yo calcular la altura de 1 a 2 directamente. Aunque tengo el ángulo, pero no conozco la hipotenusa de este ángulo, perdón, de esta sección, de este triángulo rectángulo, perdón. Ok, Tendría, pues, sí utilizaría la función seno, que va a ser exactamente el mismo ángulo este alfa, que el que tengo aquí, pero lo calculo a partir de la tangente. Pero no, nada más sería el único dato que tengo para poder, a través de funciones trigonométricas, determinar la altura H1 directamente, porque no conozco la hipotenusa, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí, sí, por sí. eso es que lo desplacé hasta la curvatura, en donde ya tengo la hipotenusa y el ángulo, y conociendo esos dos, pues puedo determinar la altura H1 a 2, que sería la hipotenusa de mi triángulo y rectángulo, considerando el desplazamiento del punto hasta la curvatura, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Y ya de ahí ya pues Y ya de calculamos lo ahí ya calculo demás. esto. Ok. Entonces, ya conociendo esto, muchachos, hay dos maneras de hacer mis cálculos. Una, inclusive ocupando las dos ecuaciones que tenemos. Para utilizar la que despejamos, considerando el desplazamiento del fluido hasta la curvatura, pues tomaría como altura 0.3 metros, ¿sí? Pero si quisiera eh, utilizar esta ecuación, la primera que hemos calculado, ya lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque ya puedo conocer así la altura de 1 a 2. ¿Cómo? Pues sé que la altura de 1 a 2 son 30 centímetros y le resto estos 10, la altura de H1 a 2, ¿cuánto sería entonces? 20. Serían 20, ¿sí? Entonces, por eso, ya conociendo esta altura, pues ya con cualquiera de las dos ecuaciones la puedo determinar y me va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, aquí si analizamos el primer punto, les decía que serían 20 centímetros. Pero considerando esto, ¿qué sucedería entonces? Esa diferencia de altura de 10 centímetros es la presión que les comentaba, que si la consideráramos en el segundo análisis, tendríamos que calcular la presión de 1 a 2, que sería el peso específico de 40 kilómetros por metro cúbico, ¿por cuánto? Por 20 centímetros, ¿están de acuerdo? Más la presión que producen estos 10 centímetros.
¿sí? Es decir, el peso específico de 40 kilonewtons por metro cúbico por la altura de 10 centímetros, es decir, de 2 a 2 prima. Después menos la presión que produce de 2 prima a 3, que sería igual 40 kilonewtons por metro cúbico sobre metro cúbico por los 10 centímetros. Entonces, me va a generar una presión hacia abajo que se está sumando y hacia arriba que se está restando. ¿Sí me explico? Entonces, se va a anular y finalmente me quedaría la presión que estoy considerando únicamente los 20 centímetros. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya conociendo esa altura, pues ya nada más nos restaría sustituir los valores. Antes que eso, pues convertir las alturas en metros, por lo que les comentaba que los pesos específicos los tenemos en kilómetros sobre metro cúbico. Y sería la altura de 2 a 3, pues va a ser, son 10 centímetros esta, y que convirtiéndolo a metros, pues un metro son 100 centímetros, se eliminan los centímetros y me queda 0.1. Lo mismo para la altura de 3 a 4, ¿sí? Serían 50 centímetros, lo divido entre 100, porque un metro son 100 centímetros, se elimina los centímetros dimensionalmente y me queda 0.5 las alturas. Entonces, ya tengo todo para sustituir en mi ecuación que calculé considerando el punto 2, prima, ¿sí? Entonces, sustituyendo esos datos, obtendría que sería 40 kilonewtons. Recordemos que aquí tiene que tomar cuidado con las subdivisiones. Por eso les comentaba que es importante que me las indiquen para primero identificar el desarrollo de su ecuación y después de la sustitución no se vayan a confundir. Perdón. Y tendríamos el peso específico de 1 a 2, son 40 kilonewtons por cada metro cúbico. ¿Por qué altura? La altura que calculamos, porque la posición es esta, ¿sí? Es decir, 3.3 metros o 30 centímetros, pero ya convertidos a metros. Después menos en la presión que produce la columna de 2' a 3, es decir, 40, porque es el mismo fluido que está en esta sección, de 40 kilómetros por cada metro cúbico, por la altura, que es 0.1 metros. Después menos la altura de 3 a 4, que son 0.5 metros, de 50 centímetros, convertidos a metros, y el peso específico del fluido, que en este caso son 10 kilómetros por cada metro cúbico. ¿Sí? Haciendo mis análisis dimensionales, elimino el metro lineal sobre la unidad de volumen, me quedan kilonewtons sobre metro cuadrado, que para cada uno de los elementos de mi miembro de mi ecuación, y me quedan unidades de presión, kilonewtons por cada metro cuadrado. Bueno, haciendo mis operaciones, obtengo que 40 por 0.3 son 12 kilonewtons sobre metro cuadrado, menos 4 kilonewtons, que es la presión que se produce de 0.2' a 3, y finalmente la presión que se genera por la columna de 3 a 4, es decir, 10, perdón, 10 por 0.5 son 5 kilómetros sobre metro cuadrado. Haciendo mi operación, obtengo que la presión manométrica que tengo en el punto B es de 3 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿vale? Y de esa manera, pues la determinamos. ¿Dudas, muchachos? No, profe, todo bien. No, profe. Todo bien. Todo bien, profe. Ahorita se va a acabar la sesión. Nos conectamos a la que sigue y hacemos el análisis con la otra ecuación, ¿vale? Déjenme. ¿Ya ven la imagen, muchachos? Está cargando, profe. Ok, gracias.
Un minutito. Creo que ya. Ya, profe. Ok, gracias. Ya lo modifiqué. Bueno, aquí ya el resultado que quisimos, el primero es con el método, considerando el desplazamiento del punto. Ahora vamos a verificar la primera ecuación que habíamos considerado, que es esta, en la cual era el análisis únicamente entre los puntos 3 y 4, y ya como conocemos la altura 1 a 2, pues ya lo podemos determinar. Entonces sería la presión en B va a ser igual al producto de la presión de 1 a 2, que lo obtengo multiplicando el peso específico del fluido de 1 a 2 por la altura de 1 a 2, menos el peso específico del fluido de 3 a 4 por la altura de 3 a 4. Bueno, ya sustituyendo valores, ¿cómo nos queda? El peso específico del fluido es de 40 kilonewtons por cada metro cúbico. Ahora, como ya conocemos la altura que tenemos desde la base, la superficie libre de líquido, hasta la parte inferior del manómetro, son los 30 centímetros que hemos calculado de H1 a 2', menos estos 10, pues la altura de H1 a 2 tiene una magnitud de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. ¿Sí les quedó claro? Porque son Sí, puntos. profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya lo sustituimos y después, ahora sí que ya el peso específico de 3 a 4 son 10 kilómetros por cada metro cúbico por la altura correspondiente, que son 0.5 metros, es decir, 50 centímetros. Y ya haciendo nuestras operaciones, tenemos que 40 por 0.2 son 8 kilómetros por cada aquí metro cuadrado, aquí me equivoqué, es unidad de área, menos 5 kilonewtons por cada metro cuadrado, que es la presión que se genera por la columna. Haciendo nuestra diferencia, 8 menos 5, pues obtenemos que la presión manométrica son los 3. Y nos va a salir, como les comentaba, el mismo resultado. Ahorita corrijo esta unidad que me equivoqué aquí para el momento de hacerlo. Y se los subo acá, claro. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, Bueno, profe. Creo que no, profe. está sencillo, nada más es analizar. Bueno, vamos ahora a ver. Está cargando, muchachos, no se espera. Recording stopped.
¿Ya ven la imagen? Ya, profe. Ok, bueno, sí, ya quedó corregida con la unidad correcta, sí, eran unidades de presión y finalmente serían 8 kilonewtons menos los 5 y ya de esa manera pues se demostró que la presión es la misma, no importando. Otra forma de hacerlo, como les comentaba, pues es tomar el inicio en el punto B y terminarlo en la superficie del líquido, pero igual les va a salir la misma, el mismo valor de la presión. Nos falta todavía, quiero ver otros dos problemitas de, de manómetros diferenciales, muchachos, pero la verdad ahorita no nos va a dar tiempo a checarlo. Vamos a continuar con el siguiente tema y los vemos el próximo jueves 2 o de los problemitas que están pendientes, mientras le avanzamos con esto. ¿Y qué les parece que dejemos entonces para que le repasen un poquito más el fin de semana y hacemos, finalmente ya me retrasé con la subida de la calificación, lo hacemos el lunes el examen, ¿qué les parece? De perla, sí. Para que lo repasen, porfa. Sí, está bien. Sí, profesor, ¿Sale? está bien. Sí, profe, está bien. Y cualquier duda, pues ahora sí que a través del, claro, un correo me mandan y la aclaramos para la clase que viene el próximo jueves. Y mientras le avanzamos con el siguiente tema, que también está interesante. Profe, Ya depende, sí, dime. el lunes es feriado. ¡Ay! Sí, ¿Sí? si No ya me no el digas, jueves, caray. sí, que sea facilito. Sí, es cierto. Y aquí tengo mi calendario. Híjole. Bueno, ¿cómo ven? Ahora sí que ustedes díganme. El jueves ya pelón, entonces. Sí, Sí, ya el profe, pero una jueves. pregunta nada más, profe. Entonces, como, o sea, serían como los ejercicios que hemos hecho en esta semana de, bueno, que hay Bueno, diferentes ven, líquidos. sí, finalmente vendrían, o sea, no exactamente los mismos problemas, ¿no? Pero sí los temas que corresponden a, pues, prácticamente sería hidrostática, y a lo mejor uno sencillito de manómetros, y si no, eso lo dejamos para el próximo, pero es básicamente lo que estuvimos viendo de hidrostática, ¿sale? Ok, Y profesor. pero ahora sí que, pues sí tiene razón su compañero, es feriado, no me acordaba. Entonces lo hacemos el jueves, porque con ustedes es la última clase el jueves, ¿vale? Vale, Y lo hacemos hasta, ahora sí que hasta el tema del día de hoy.
esto de hidrodinámica que vamos a empezar a ver ahorita, pues lo dejaremos pendiente para, pues ya para el tercer periodo y no confundirles y meterles más cosas ahorita que están nuevas en el examen. ¿Qué les parece? Sí, profe, estoy bien. Lo que Profe, quería, lo que quería era dejarles más que nada para tengan porque nada más les dejé dos problemas y algunos no están muy bien. Entonces, les mando dos problemas de manómetros, que es lo mismo que tenemos ahorita, para tomárselos en consideración y les subo un poquito su calificación. Es el mismo procedimiento que lo que estuvimos haciendo ahorita. De hecho, de los que son un poquito de más análisis son los que acabamos de ver. Entonces les ok, dejo profe. dos para que me los entreguen, ahora sí que antes del examen y les pueda tomar esos problemas como evaluación del 30% y les ayuda un poco, ¿vale? Ok. Dale. Sí, profe. Y Sí, ya los profe. revisamos el martes esos problemas, ¿qué les parece? Y continuamos con este tema que también está bien divertido. Lulu, Ok. nos vemos. ¿Sale? Bueno. Profe, Entonces, yo tengo dos dudas. dime. Perdón. No escucho muy bien, pero ¿qué temas dijo que iban a ir en el jueves, el examen? Nada más lo de hidrostática prácticamente, de Ah, lo que propiedades hemos ya. visto. Sí, que es lo que hemos visto. Acuérdense, la ecuación fundamental de hidrostática. Lo clave es de que la presión en un sistema hidrostático, la presión que se genera en un punto que tengo de análisis es igual a la sumatoria de las presiones que, que tengo por encima de ese punto de análisis. Si tengo dos fluidos, pues calculo la presión para cada uno de los dos y la sumo. Si tengo tres, pues igual. Nada más que hay que tener cuidado con respecto a las ubicaciones, pues igual a lo mejor pueden ser directamente las acotaciones o como vimos en alguno de ellos, compraron de referencia, pero básicamente es eso. Ok, profe. Y la Y los otra, manómetros, a la, perdón, disculpe. no, Mi otra disculpe. duda era acerca de la calificación del primer parcial, nada Ah, más. híjole, siendo bien atorado. Denme oportunidad y voy a tratar de subirlas el fin de semana o para que la tengan. Ok, Sí, profe. sí, porque sí anda un poquito atrás. Es que, de hecho, el grupo de ustedes, oye, ya ve que empezamos tarde y ahorita yo estoy trabajando, entonces pues luego ando corriendo también. Y me ofrecí para que ustedes no se quedaran sin clase, porque no había grupo así. No sé qué, no, pues ustedes, su maestro se jubiló, no sé qué sucedió. Pero por eso es que entré un poquito tarde con ustedes y se me ha complicado, porque tengo ya con ustedes son casi 170 alumnos y de trabajos y de tareas, pues es mucho trabajo. Ok, Pues profe, no no hay es, problema. No, un 8 parejo para que sea rápido. no es pretexto, pero sí pues quiero tratar de que, la idea es de que ustedes entiendan, ¿no? Los conceptos, porque como les comenté, pues esto lo van a ocupar ustedes en sus clases siguientes y en muchas otras materias como ya es hidráulica, neumática y sistemas hidráulicos de potencia, cálculos de bombas, todas esas materias, pues lo van a estar ocupando.